escuchado varios temas también, paralelamente también a los otros estudios que estamos llevando a cabo. El libro Apocalipsis, ¿cierto? De hermano Saúl nos está explicando ese libro también. El hermano Carlos también nos está llevando por la segunda epístola a los Corintios. Ahí estamos aprendiendo estas verdades también bíblicas, el hermano Guito también. Y en esta mañana quiero continuar con el tema, ¿cierto?, sobre la redención, pero ya en su aspecto final, en la parte tercera, hermanos queridos. Así que antes de poder, continuar, ¿qué les parece si tenemos otro momento de oración? Para que el Señor nos guíe a todos en este estudio que estamos llevando a cabo. Señor, te doy gracias por esta mañana, ya se ha orado sin duda, pero volvemos a hacerlo, Padre, para pedir tu dirección en esta mañana, que tú me guíes a poder clarificar tu palabra, no solamente mencionarla, sino explicarla y descansar en que el Espíritu Santo, obviamente, hace posesión de ello en cada corazón. Por favor, Señor, que no salgamos igual, que podamos aprender algo, pero que redunde en la práctica de nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, mis queridos hermanos, con la última parte de este tema que tiene que ver con la redención. Ahí tenemos, ¿cierto? No sé si pueden mover un poquito el conector. Eso, ahí sí. ¿Puedes pasar a la otra? Porque me parece que está fallando esto. Tenemos el significado de los términos, la implicancia de los términos, ¿cierto? Fíjense que el domingo pasado estuvimos viendo el propósito cristológico de la redención. Un pequeño recuento para quienes nos vinieron. El concepto de redención, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado, tiene que ver con liberar, tiene que ver con comprar, se involucran varios elementos en esto, pero hay distorsiones a la doctrina de la redención. Estuvimos viendo ahí algunas teologías medias raras, ¿cierto? Que hablan de que Cristo vino a liberar, pero algunos, como se dice, se avivaron un poquito y empezaron a hablar de la teología de la liberación con tintes políticos y otras cuestiones más que no tienen nada que ver con la redención. Lo mencionamos el domingo pasado porque es necesario, hermanos, que nosotros podamos advertir también de los peligros y de las distorsiones que existen con respecto a la palabra del Señor. No es algo desconocido que muchos teólogos, ¿cierto?, abrazando ciertas teorías filosóficas, por ejemplo, del comunismo, prediquen y digan que Cristo fue el primer comunista. No sé si ustedes no lo han escuchado, pero obviamente que eso no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor enseña y ni se acerca, mis queridos hermanos, a lo que la palabra, como dije yo, la palabra del Señor nos enseña sobre qué es la redención. Por eso es importante, hermanos, en esta mañana repasar también, volver a la Escritura, repasar cuál es la connotación del concepto de la redención. Avanzo, ¿cierto?, en lo siguiente, el propósito vocacional de la redención, vamos a ver en esta mañana. Ya vimos el propósito cristológico para que entendamos que Cristo no vino, ¿cierto?, a luchar contra el capitalismo, ¿cierto?, salvaje, como le dicen por ahí, sino vino a liberar al hombre de su problema, ¿cierto?, esencial, que es el pecado y la esclavitud del pecado. Si yo entiendo eso, entonces voy a entender que la necesidad del hombre, insisto, es la liberación de su pecado y de su esclavitud. Recuerden, Jesús dijo, si el Hijo os libertare, y seréis verdaderamente libres. Hermanos, las personas que no conocen a Dios necesitan de Cristo imperiosamente. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Biblia, son esclavos del pecado. Ahora, el propósito vocacional de la redención. Repasemos un poquito, ¿cierto? Tenemos la cruz de Cristo ahí y estuvimos viendo el concepto de santificación en el concepto anterior y descubrimos o pudimos ver que a lo menos hay dos conceptos que implican esta idea de santificación. Está la santificación posicional y la santificación experimental. Y estuvimos viendo que en el momento y en el acto, ¿cierto?, de que somos salvados por el Señor, obviamente que respondemos correctamente al Señor, no con prendas, no con obras, sino con fe y arrepentimiento. Ambos elementos, aunque son imperativos en la palabra, también son dones de la gracia de Dios. ¿Qué hombre por sí solo se acerca a Dios? Nadie, a menos que Dios intervenga en el proceso. Ahora, en ese acto se hacen efectivo también
O podríamos decir, porque la Biblia no nos muestra tantos detalles, y ahí es donde uno de repente puede especular y hay que tener cuidado. Pero en el momento en que creemos en el Señor, por supuesto, se hacen efectivos también otros elementos de la salvación. No los hemos estudiado. Por ejemplo, la sustitución, la propiciación, la expiación, la justificación y la redención. En el acto se hacen efectivos, ya son posesión del creyente o son justamente garantías que nosotros, ¿cierto?, recibimos solamente por la gracia. Y todo tiene que ver con Cristo. Fíjense, la centralidad de la salvación siempre es Cristo, Cristo, Cristo. Por eso hablamos de el cristocentrismo, en este caso que la salvación es cristocéntrica, se centra en Cristo. Él es el propósito, Él es la base, Él es la causa de mi salvación. Pero la evidencia de que yo he sido santificado posicionalmente, recuerde, cuando uno cree en el Señor, se arrepiente, Dios lo aparta. Ya no eres parte del grupo de pecadores que va al infierno, eres apartado por el Señor. Puede que para efectos prácticos alguien podría decir, pero ¿cómo tú sabes que eres apartado? Bueno, en el momento en que tú mueras o el Señor vuelva, justamente se va a aplicar esta distinción. Dios va a tomar a los suyos y los va a llevar a su presencia. Sin embargo, la evidencia de que yo posicionalmente he sido apartado, puesto aparte, es esto, la santificación experimental. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo andas en la vida? ¿Realmente dejas ver que Cristo mora en tu corazón? Eso se ve en la conducta. Conducta moral, ¿cierto? En mi conducta, en mi ética continua. Y la palabra hace siempre énfasis en eso. El creyente ha sido apartado por Dios, pero se le pide que ande de acuerdo a lo que, ¿cierto?, Dios ha hecho con él. Por eso Pedro dice, ¿cierto?, en la epístola, justamente su primera epístola, sed santos, porque yo soy santo. Tenemos este antiguo dicho que dice que no podemos pedirle peras a un creyente que dice que es creyente de verdad. Sí, podemos pedirle que se comporte como un creyente. Porque si ha hecho una profesión de fe, el resultado evidente y obvio que se espera es frutos espirituales. Ahora, avanzando un poco más en esto, hermanos, vamos a lo que tiene que ver justamente con la redención. Tenemos ahí el concepto de redención. Aquí también se aplica, se hace efectivo justamente cuando nos acercamos al Señor, cuando Él nos salva, ¿cierto? Pero hay más cosas todavía. Avanzo aquí, estuvimos viendo que la palabra redención en el Nuevo Testamento es la traducción de todas estas palabras, dependiendo del contexto. Yo les dije también que no es que usted tenga que aprenderse esto, no, para nada, pero sí, obviamente que dentro del estudio de la palabra del Señor uno se va encontrando, hermano, wow, qué interesante el crisol de conceptos que incluye el concepto de redención. Ya esto lo estudiamos, ¿cierto? Y no es malo de repente repasar, ok, esto se refiere a eso, puede ser este concepto, pero en términos generales, y esto es lo que nos sirve a nosotros, ¿cierto? La redención tiene que ver con al menos tres cosas, o implica al menos tres ideas generales. Un rescate que libera, para que nunca nos olvidemos, cuando hablemos de redención, nadie le va a andar haciendo el examen, bueno, ¿qué concepto es lutrosis, lutro? Nadie le va a andar preguntando eso, ¿cierto? El pastor tampoco, pero sí interesante para el estudio, es importante. Hermano, cuando el salmista, ahí en el Salmo 19, cuando dice sobre la palabra del Señor, o sobre lo que es la Escritura, él dice, abre mis ojos y miraré ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Mi deleite es la palabra. Nunca tenemos que tener cuidado en eso también. Es cierto que a veces los predicadores caemos en el error de ser muy técnicos o tecnicistas. Ese es un error. Pero también el estudio profundo no es solo algo que hacen un grupo de personas. Usted debe hacer eso. Usted debe escudriñar las Escrituras y decir, en su casa, por ejemplo, wow, gracias Señor, qué preciosa es tu palabra. Tendemos a separarse, no, es que los estudios más profundos son para lo académico. Si bien es cierto, obviamente, que hay un sector que se dedica y que es una bendición, en algunos casos bien puntuales, evidente, porque la tendencia del academicismo, obviamente, es peligrosa también. Pero todo creyente tiene que tener esa hambre de la palabra, hermano. Estudiar la palabra con profundidad. No es algo exclusivo, no, es que usted nomás puede hacerlo. Todo creyente está capacitado
por medio de la presencia del Espíritu Santo para entender la verdad de Dios, para asimilarla y para gozarse en ella. A veces uno dice, no, es que no tengo entretención, no tengo felicidad, no tengo gozo. Bueno, ¿y la palabra del Señor? Cuando uno se acerca a la palabra del Señor, hermanos, con hambre, uno queda saciado, como dice el salmista. Ahora, avanzo en esto. Recuerden, la redención, retrocedo un poquito, implica un rescate que libera, un costo pagado y una reivindicación también del que ha sido comprado. Ya no es esclavo, ahora en este caso es hijo de Dios. Vamos con el primer punto entonces ahí, ¿cierto? El propósito vocacional bíblico, la redención. Tenemos un versículo ahí que va a aparecer, que dice, 1 Pedro 1:18, mire, a propósito ya lo estábamos mencionando. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y continúa diciendo el texto, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra rescatado ahí es lutró, ¿cierto? Liberar por precio. ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor por sacarla a usted de la esclavitud? El autor de Hebreo está lleno de eso, ¿cierto? La sangre de Cristo. De hecho, hay varias alabanzas que hablan sobre la sangre de Cristo. ¿Y por qué razón? Porque, hermanos, nos recuerda cuál fue el costo. Y esto nos debe llevar a pensar, de tener cuidado y de reflexionar sobre nuestra vida. Hermano, no es el costo de nuestra liberación, costó la sangre de Cristo. Avanzamos en el otro versículo que continúa, ¿cierto? Dice, ¿quién a sí mismo, Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras? Fíjense que ya aquí el autor, Pablo a Tito, está mostrando la cuestión vocacional. Siempre se habla del tema de la vocación, y especialmente en época de estudio. ¿Qué quieres estudiar, cierto? Y por ahí de repente sale esa pregunta un poquito más profunda. ¿Cuál es tu vocación? Y eso quiere decir, ¿para qué eres bueno? Y ahí hay una gama, cierto, de posibilidades. A veces, tristemente, tenemos que hacer lo que venga nomás, porque no hay tiempo para darle prioridad a nuestra vocación, por la necesidad muchas veces, ¿cierto? Pero en la vida cristiana, ¿cuál es la vocación cristiana? Un creyente, hermanos, no puede decir, sí, yo un día acepté al Señor, pero voy de vez en cuando a la iglesia. Eso es totalmente contradictorio con lo que es la vocación cristiana. La vocación cristiana, hermanos, tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con que quiero agradar al Señor en todo y en todas las áreas. Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En todo, en los negocios, en los estudios, en las amistades, en todo. Esa es la vocación cristiana. El llamado, también hay una explicación sobre el concepto vocacional o de la vocación, que también tiene que ver con llamado. ¿Cuál es tu llamado? De acuerdo a la historia, los países que más progresaron, ¿cierto?, posteriormente a la Reforma, bueno, países europeos, Estados Unidos mismo, y la razón detrás de ellos, porque entendían el concepto de vocación no solamente como algo restringido a ciertas áreas de la vida. Ellos entendían que ser creyente era total y radical en sus vidas. Por eso que cuando veían a un zapatero que era creyente, era el mejor zapatero de la ciudad. Lo mismo en otras áreas, porque entendían que el creyente, su vocación, primero es servir ¿a quién? Al Señor. Y eso lo vemos claramente en la palabra del Señor. ¿A quién debemos de servir? Hay instrucciones de Pablo también con respecto, incluso a quienes trabajan, valga la redundancia, bajo un jefe. Y hay instrucciones explícitas sobre qué es lo que debe hacer el creyente, que no es sacar la vuelta, ¿cierto? Si no servir a ese jefe puede que sea no muy bueno, pero como sirviendo ¿a quién? Al Señor. Avanzamos. 3 conclusiones. La primera, Cristo no solo se dio a sí mismo para reivindicarnos ante el Padre, sino también para liberarnos completamente de la anarquía y también de toda anomía. ¿Qué significa anarquía? Anarquía significa vivir sin Dios ni sin ley. ¿Hemos visto eso en nuestro país? Un montón de ejemplos. Pero el creyente no es, hermanos, un anarquista.
se rige por la norma y la legislación del Señor estipulada en su palabra. Un creyente no puede decir, no, que yo vivo a mi manera. No, eso no existe. O yo hago yo lo que quiero. Eso no existe, hermano. La palabra es súper clara. Miren, Tito 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos? Ahí está el concepto de liberación. ¿Pero para qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué está diciendo el texto? Que cada vez que ves a un creyente de verdad que ha sido rescatado, ese creyente va a querer, ¿cierto?, hacer y agradar, purificarse ante el Señor. No es que esté obligado, ¡oh, qué lata! Tengo que hacer esto. Y a veces es increíble, hermano. Y encontramos personas que pueden asistir a la iglesia y decir, oh, es que yo no tenía ganas de venir. Uno cuando es chico le dice a sus padres, papá, ¿me puedo quedar? No tengo ganas de ir a la iglesia. Pero cuando tú vas creciendo y eres consciente de que has sido salvo, hermano, eso ni siquiera debería existir. Segunda cuestión aquí que podemos ver, ¿cierto? La redención de Cristo no solo es eso, una liberación, es también proposicional, ¿cierto? No alcanzo a ver. Proposicional, claro, de propósito. Y también propositiva, de determinación, para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuál es el propósito de tu vida y de mi vida? Eso tiene que ver con el concepto de proposicional. Vuelvo a repetir, la redención en Cristo no solo es eso, una liberación. He sido liberado y ahora hago lo que quiero. No, he sido liberado y ahora mi objetivo, mi propósito es dar honra y gloria al Señor. En lo que yo haga. Y eso es muy interesante entender, hermano, y es necesario. Hay propósitos subalternos, ser un buen creyente, ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hijo. Pero como creyente, ¿cuál es mi propósito? Dar honra y gloria a quien me rescató. Porque para eso Dios me rescató, para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, vuelvo a repetir, la redención de Cristo no solo es eso, una liberación, es también proposicional. Me da propósito en la vida. De repente uno puede conversar con personas y la gente dice, yo no sé qué tengo que hacer en la vida. Seguramente uno se escucha de repente ese tipo de conversaciones. No sé para qué he venido. Y esencialmente en esta época, hermano, nosotros como creyentes y aún a los chicos que están acá, los jovencitos que alguna vez van a estudiar buscando vocación, nunca tienen que olvidar lo que dice Pablo en Efesios. Miren, acompáñenme a Efesios, por favor, capítulo 1. Yo lo he repetido, pero siempre es necesario volver a recalcar las verdades bíblicas que tienen incidencia en nuestra vida, hermanos. Efesios capítulo 1. Miren el versículo 3. Esta epístola es tremenda. Hay un montón de teología aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza Pablo? Con una alabanza. Por eso cantamos al Señor en la mañana. Como decía el hermano Israel, a veces un poco desafinado, a veces no funcionan las cosas. Pero el propósito es bendecir al Señor, cantar a honor o dar honor a su nombre, recalcar sus virtudes. Y eso es lo que hacemos congregacionalmente. Invitamos a los hermanos a hacerlo, a sumarse a esa alabanza. Por eso es importante, ¿cierto?, cantar bíblicamente, no cantar cualquier cosa. Porque la iglesia no es una sesión terapéutica en donde usted se viene a sentir bien. Claramente nos sentimos bien al escuchar la palabra y eso hace bien. Pero muchas veces la palabra, más que hacerme sentir bien, ¿qué es lo que hace? Es exhortarme, es inquietarme. Y qué bueno que sea así, porque eso hace la palabra, exhorta el corazón, te llama la atención. Pero si vas a una iglesia en donde lo único que haces es llorar y salir súper bien, entonces no estás en una iglesia cristiana. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué son esas bendiciones? Lo estamos estudiando. Propiciación, elección, ¿cierto? Justificación. Hay tremendas bendiciones, hermano. Dice Pablo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el propósito también, ¿cierto? Para
Después, 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y subraya el versículo 6. Ahí está el propósito vocacional de por qué usted vino a este mundo. Para alabanza de ¿quién? De su gloria. Y dice, de su gracia. Para la alabanza de su gracia. Mi propósito al venir a esta tierra no es hacer yo mi propio empresa y castillo, Super Joel. No, eso no sirve. Y mencionaba también a los chicos que están estudiando. Y qué bueno, si Dios te permite estudiar es una bendición de parte del Señor. Pero nunca pierdas el enfoque. Eso no está para que tú te hagas el centro de tu vida, sino que es una herramienta, lo que logres, ya sea laboral o estudio, para honrar a quien es digno de alabanza. Tristemente, no aquí seguramente, ¿cuántas personas muchas veces van a la universidad? Después nos olvidamos total, o ellos se olvidan totalmente de Dios. ¿Qué pasó? Se olvidaron que el propósito de nuestra existencia es para alabar y dar honra a su nombre. Ahora, como dice ahí el punto número 2, la redención de Cristo no solo es eso, una liberación, es también proposicional, me da propósito en la vida. Y también propositiva, determinación, fíjense, para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué es la palabra determinación? Es cuando tú tomas decisiones. Hay personas que nunca toman decisiones, pero el creyente tiene que tomar decisiones a diario. Una de ellas es, por ejemplo, pedir perdón. Señor, perdóname. Pedir perdón a un hermano, a una hermana, a lo mejor a tu esposo o a tu esposa, porque yo no sé cómo salieron todos esta mañana para acá, pero a veces hay sorpresas, ¿cierto? Bueno, una de las cosas es la determinación de como creyente. Si quiero ser santo, esto no honra al Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y cuesta mucho a veces, hermano, cuesta mucho cuando hay orgullo. Cuando tengo claro, entonces yo trato de honrar al Señor, honrando también a los creyentes o a mis hermanos. Primer punto, el propósito vocacional bíblico de la redención, ¿cierto? Ahí tenemos varios puntos. Segundo, seguimos con el concepto ya basándonos en otro versículo también. Miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Ustedes pueden seguir también ahí con la vista. Mas por Él, Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense que aquí la idea o el concepto, y aparece un cuadrito arriba, ¿cierto? Apolutrosis, que tiene que ver con liberar, con soltar, con dejar libre. Pero miren, pongan atención hermanos al texto, dicen muchas verdades y profundas también. Dice, más por Él, ahí está el propósito y la causa, más por Él, Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si yo soy salvo, si he sido justificado, si he sido redimido y santificado, es por Cristo, a causa de su sacrificio expiatorio en la cruz. Vuelve Pablo a centrar todo en Cristo. Cristo es lo esencial. Hermano, aquí puede faltar de todo, pero lo que no debería faltar es la palabra del Señor. Por eso Pablo dice a los colosenses, la palabra de Cristo, ¿se acuerdan lo que dice después? More, ¿de qué forma? En abundancia. Hace mucho tiempo atrás estuve en una iglesia en donde alguien dijo, es mucha Biblia. Dijo, wow, increíble hermano, las cosas que uno escucha. Pero Pablo dice, la palabra de Cristo more. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, en abundancia. Y tú como padre, ¿cómo puedes hacer eso? Y siempre recuerdo en mi adolescencia, ¿cierto? Mi madre hizo un buen trabajo ahí, llenaba mi pieza, ¿cierto?, con textos bíblicos, no de artistas, sino con versículos bíblicos. Me levantaba y ahí estaba, ¡pum!, el versículo. Y hermano, eso es lo que tenemos que hacer como padres, y eso tú lo lees explícitamente en Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo quieres que tus hijos sirvan al Señor cuando sean grandes si nunca has hecho lo que Dios te pide que hagas ahora?
Noten, en una versión diferente dice lo siguiente, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Ahí un poquito más claro, pero la idea es más o menos la misma. ¿Qué aprendemos de este concepto? Miren, pues por Dios, y ahí está el resumen, resumido en una frase, de acuerdo a este texto también, por Dios ustedes pertenecen a Cristo, quien fue hecho por Dios también. Así, por medio de Cristo Dios nos capacita, nos exonera, nos aparta y nos libera. ¿Qué otra forma, hermanos, por ejemplo, del concepto de capacitación que tiene que ver con sabiduría? El concepto de exoneración. Exonerar a alguien significa pagar la deuda que alguien tiene, librarlo de una deuda o de un deber penal o jurídico. Exonerar a alguien. ¿Ha escuchado esa palabra? Los exonerados. Que se usa siempre en un sentido, pero la palabra exoneración también implica sacar a alguien el peso que tiene de culpabilidad y por ende de una pena que tiene que pagar. Eso lo encierra el concepto de justificación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que un solo versículo contiene tanto contenido teológico? Y es rico, obviamente, en ello. Vuelvo a repetir, por Dios, si hacemos el resumen, ustedes, la iglesia de Pitrufquén, los creyentes de la iglesia de Pitrufquén, ¿cierto? Fueron hechos salvos y así también, ¿cierto? Por medio de Cristo, Dios los ha capacitado, ahí está el concepto de sabiduría, nos ha exonerado, nos ha apartado, ahí está el concepto de santificación y también nos libera o nos ha liberado, el concepto de redención. Me acordé también ahora, vino a mi mente un tiempo cuando llegamos a Victoria con mi señora, tuvimos que asistir a otras iglesias obviamente, era un deber, tenemos que asistir a una iglesia. A pesar de que habían buenos hermanos en esa iglesia, como en todas las iglesias hay, quizás no había una buena teología. ¿Por qué? Porque un tiempo, hermano, casi todos los domingos hacían liberación. Y algunos de ustedes ya han pasado por ese tema, ¿cierto? Y sabe cómo es esa situación. Liberando, echando fuera, entre comillas, demonios. No es que no exista, hermano, el mal. Existe. Existe Satanás. Eso es claro en la palabra. Pero cuando Cristo te libera de una vez por todas. Y lo que necesitas es el Evangelio. Cuando alguien tiene un problema, ¿qué necesita? Escuchar de Cristo. Escuchar el Evangelio. Ahí está el problema solucionado. Cristo nos libera de una vez por todas. Vuelvo a repetir, hermanos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Me alegra saber, obviamente, y esto es un paréntesis, quizás para muchos de ustedes esto igual puede ser un poquito contundente. Gracias al Señor, ¿cierto?, que tenemos también la posibilidad por medio de hermanos, ¿cierto?, que pueden grabar esto y después usted puede revisarlo en casa y ponerle pausa ahí media hora, ¿cierto? Después lo avanza un rato y puede poner. Así que damos gracias al Señor también por ello. Ahí Benja siempre está trabajando con Denise ahora. Tiene compañía, ¿cierto? Eso es muy bueno. Así que damos gracias al Señor por ese ministerio también muy importante. Avanzo, hermanos, en la siguiente diapositiva. El propósito vocacional bíblico de la redención. Otro versículo, 1 Corintios 6, 20. Miren, estamos viendo que aquí el concepto es el vocacional. Dios redime y da una vocación al creyente. Es como que le da un trabajo, le da una perspectiva de vida, le da un enfoque. Ya su trabajo ya no es el fin, sus estudios no son el fin, son el medio para honrar al Señor. Hermano, todo lo que usted tiene no es el fin en sí mismo, es un medio para dar honra al Señor. Dios le dio dones y talentos, entréguelo para el Señor. Le dio medios, a lo mejor económicos, también, obviamente, ¿para qué? Para bendecir a la iglesia. Cualquier cosa que usted reciba, y de hecho Pablo dice, ¿qué tenemos si todo lo hemos recibido de parte del Señor? Porque habéis sido comprados, y ahí está el concepto de agorazo, ¿cierto? Otro sinónimo de redención, que significa comprar
o rescatar está relacionado también, bueno, exagorazo, que es otra palabra, con sacar al esclavo del mercado de esclavitud. Y aquí dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto es un ataque netamente a las ideas gnósticas. ¿Se acuerdan de los gnósticos que decían? Los gnósticos decían en el primer siglo, una influencia que el apóstol Juan trata, de hecho, en sus primeras epístolas. Ellos decían que separaban o eran dualistas en cierto sentido. La materia es mala, el espíritu es bueno. Pero miren a la conclusión que llegaban. Como el cuerpo es malo y es insantificable, dale a tu cuerpo lo que quieras. Porque no importa, la materia es mala, pero sí santifica tu alma. ¿Qué dicotomía más falsa? Y en el día de hoy, esto también es aplicable a nosotros. Miren, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Si eres un joven creyente, ¿qué tienes que estar teniendo relaciones sexuales? ¿Se entiende o más claro? Eso es súper claro en la Escritura. No, que sí, yo alabo al Señor, pero Dios, no te metas en esto. Tu cuerpo debe ser honrado y debe traer honra al Señor. No puedes decir, no, yo hago lo que quiero, es que soy joven, es que todos tenemos pasiones. No. Pero esto también aplica a los casados, hermano. Porque los casados también cometen problemas de tipo sexual, ¿o no? Y la connotación de eso es mucho más grave. Se llama adulterio. Uno no puede decir, pensando gnósticamente, no, yo santifico solamente la parte almática nomás. No, mi cuerpo tiene que incluso involucrarse en la santificación. Vuelvo a repetir, porque habéis sido comprados por precio, entonces no entregues, no satisfagas tu cuerpo con deseos pecaminosos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Es tuyo tu cuerpo? No. Nada de lo que tienes es tuyo. Todo es prestado. Fíjense lo que dice Juan 8:36, también lo tengo ahí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto está relacionado con lo anterior, porque un creyente no puede decir, es que, pastor, tengo tantos problemas con la pecaminosidad. Bueno, ¿te liberó Cristo o no? Por eso, hermanos, que cuando uno va a la palabra del Señor, y uno se cabecea también, con los ancianos también a veces podemos conversar, ya sea para implicancias de consejería, uno dice, wow, ¿qué necesita un creyente para cambiar? 1000 sesiones de consejería. Sin duda que es necesario conversar. Pero hermano, Dios lo ha hecho todo. Da al creyente el Espíritu Santo, depositas la tercera persona, ¿cierto?, de la Trinidad, habita en nosotros, y eso ya es suficiente. ¿Para qué? Para hacer un cambio radical en la vida. Por supuesto que los creyentes tenemos que ser aconsejados, tenemos que ser exhortados, porque a veces nos equivocamos. Pero ahí está, hermanos, la potencialidad del cambio. Es efectiva, porque si has sido rescatado, entonces puedes hacerlo. Vuelvo a repetir, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. 3 conclusiones de estos 2 versículos. Miren, primero, tenemos la primera ahí. La redención no solo libera al pecador, Dios a la vez capacita al creyente para emprender el nuevo camino en que andan todos los verdaderos creyentes. Acompáñenme a 1 Juan por un momento. 1 Juan, solamente un par de versículos. 1 Juan. Primero Juan capítulo 2. Noten el versículo 9. El que dice que está en luz,
que es un sinónimo de decir, no, si yo soy creyente, yo acepté al Señor aquí cuando tenía 5 años, incluso lloré. Y no, he asistido fielmente toda la vida. Sí, he faltado a veces, pero... Miren, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice su Biblia, por favor? Pero pastor, si él pasó adelante. Igual estuvo en el curso de hermenéutica. No, miren lo que dice la Biblia, vuelvo a repetir. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, nunca ha conocido a Cristo. Todavía está en tinieblas. Qué increíble, hermanos, es la palabra del Señor. No está con tintes a medias. O eres o no eres. Yo no estoy diciendo, hermano, que uno no tenga de repente cierta tensión del corazón cuando te han ofendido, te han herido. Pero un creyente no puede anidar odio en su corazón. Y estoy seguro que todos los que están aquí, todos, incluyendo yo, hemos sido ofendidos por algún familiar, por algún hermano, incluso por los más cercanos que están en nuestro medio o los que están en nuestro lado. Pero si eres creyente y aborreces al que está al lado, entonces no has conocido al Señor. Aunque haya estudiado 5 años en un seminario, incluso aunque haya sido pastor, es increíble. Si aborreces a tus hermanos, entonces no conoces al Señor. Miren el 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren, esta expresión final es súper interesante. A veces hay personas que nunca ven el problema o nunca ven su problema. ¿Sabes cuál es el diagnóstico? Cegados. Y hay personas que son sabias en su propia opinión o se enfrascan en una perspectiva puntual y ven todo lo demás malo o a todos los demás equivocados, pero él o ella, sí, ellos están en lo correcto. Hermano, el pecado enceguece no solamente la vista, sino el corazón. Por eso Joel, en el contexto del Antiguo Testamento, llega un momento y le dice, ¿cierto?, a los hebreos, rasgad, ¿qué cosa? Su corazón, no sus vestiduras. Y los judíos, como práctica habitual, ¿cierto?, de sufrimiento, de tristeza, rasgaban sus vestiduras y se ponían cenizas también. Y Joel en ese contexto le dice, ya córtenla, no hagan tramoya, no hagan teatro, por favor, si van a rasgar algo, rasguen sus corazones. Hermano, en el día de hoy, lo mismo, sigue manteniéndose ese principio. La redención no solo libera al pecador, ¿cierto? Dios a la vez capacita al creyente para emprender el nuevo camino en que andan todos los verdaderos creyentes. Si usted está en luz, entonces usted va a andar en luz, haciendo la voluntad del Señor. Segundo, el versículo de 1 Corintios 6:20 dice, glorificad pues a Dios, no es una sugerencia, es un mandato que Dios exige a todos los creyentes ahora. Es un imperativo, y un imperativo es un mandato, glorificar a Dios. Pablo añade, en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, o en el asiento del alma. Tercero, miren, no existen redimidos reales asintomáticos. ¿Les recuerda esta palabra o no? Que un tiempo habían personas enfermas y eran asintomáticos, bien raro eso, ¿eh? Pero miren, usando este concepto, no existen redimidos reales asintomáticos, o sea, que son redimidos o que dicen ser redimidos, pero viven como se les da la gana. No, es que es asintomático, en su momento va a mostrar que es redimido. No existe eso, hermano. O eres redimido o sigues estando en tinieblas. La verdadera profesión de fe en Cristo requiere de exhortación, sí, pero no de liberación. ¿A qué me refiero con esto? Porque Dios, si te liberó una vez, ya quedaste liberado. Lo que necesitas es, por supuesto, ser exhortado continuamente. Pero ya fuiste liberado. Esto quiere decir que si Cristo no es tu Señor, Cristo no te ha salvado realmente. Y el Nuevo Testamento jamás separa la salvación con el señorío de Cristo. ¿Y por qué digo esto última hora? Porque en este último tiempo
ha resurgido una teología un poco extraña también, que dice que, bueno, en realidad, sí, Cristo es el Señor, pero no tienes que aceptar a Cristo como Señor, pues como Salvador nomás. En la Biblia siempre está ligado, Cristo es Salvador y además, ¿cómo puedes separar eso? Cristo es Señor. Y si es Señor, entonces tú eres súbdito de Él. Yo soy súbdito de Cristo. Usted, si es creyente, es súbdito de Él. Pablo dice, porque ya no vivo yo, ahí está el egocentrismo muerto, sino Cristo vive en mí. ¿Y cómo se demuestra eso? Otra vez, la santificación. Termino con 4 conclusiones de lo que hemos visto. Recuerden que estamos estudiando cada concepto soteriológico, ¿cierto? Soteriológico es relativo a la salvación, conceptos que son súper ricos en contenido. Y en nuestra traducción Reina Valera, ¿cierto? Que los mantiene ahí. Habitualmente a veces las traducciones más modernas como que distorsionan o hacen pedazos los conceptos. Por ejemplo, el mismo concepto de justificación es tremendo. Y el que estamos estudiando, por supuesto, también, el concepto de redención. Hermanos, esta mañana hemos visto el propósito vocacional bíblico de la redención. Vocación tiene que ver con el propósito de mi vida, para qué Dios me llamó o para qué llama al creyente, no para que hagan lo que quieran, sino para que sirvan y honren al Señor. Teniendo en cuenta esto, la primera conclusión, hermanos, solo Cristo libera eficaz y permanentemente. El moralismo por sí solo no me va a servir. Hay que portarse bien. Mi padre siempre se acuerda de su abuela. Bueno, yo no la conocí. Era católica. Era una persona que constantemente corregía a mi padre, ¿cierto?, para que anduviera correctamente. Pero el énfasis era la moral nomás, ser moralista. Hermanos, los creyentes no somos llamados a ser moralistas simplemente. No. El llamado es a la santificación. Solo Cristo libera eficaz y permanentemente. Si conoces a alguien, a un amigo, si conoces a una amiga, a una vecina y a un vecino, ¿qué es lo que deberías estar compartiendo con él o con ella? El Evangelio. Como decía por ahí, hermanos, alguien, no existe el servicio secreto cristiano. La idea no es que nadie se dé cuenta que eres cristiano, eso es totalmente contrario. La idea es lo contrario, que sepan, wow, voy a preguntarle, no sé, a Miguel, que es creyente. Creo que asiste a una iglesia, él debe saber qué es lo que se debe hacer en esta situación. Y así a cada uno de ustedes. No dice la palabra, no dice Cristo que somos luz en el mundo. ¿Y qué se hace con la luz? ¿Se esconde? Debe brillar para que se pueda, ¿cierto?, ver el camino, se pueda ver la luz de Cristo, por supuesto. Segundo, hermanos, nuestro mayor problema frente a Dios y su palabra es que siempre queremos hacer lo que queremos. Sin embargo, la redención no solo nos libera de las tinieblas, lo primero que hace es liberarnos de nosotros mismos. Miren, vuelvo a repetir esto. Si bien es cierto la palabra del Señor, el Evangelio, Cristo mismo nos libera de la potestad del pecado y del poder del pecado. Colosenses es tremendo en eso, cuando dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pero esencialmente la implicancia, hermanos, de la liberación o redención es que Dios nos libera de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo, de querer hacer lo que queramos. ¿Acaso usted no lucha con usted mismo? Todos luchamos en cierto grado con nosotros mismos. Claro, el que es incrédulo tiene un tremendo problema porque es esclavo del pecado. Fíjense que en Romanos 7, miren, acompáñenme a Romanos 7. No voy a exhortar, voy a solamente leerlo. Romanos capítulo 7. Miren el versículo 15. Voy a leerlo un poco rápido. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ay, ¿cómo eso? Este pasaje ha sido un clásico de diferentes interpretaciones. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A un no creyente? ¿A un creyente?
Pablo está hablando en primera persona. Después les digo a qué se refiere. Dice, y si lo que no quiero esto hago, bueno, apruebo que la ley es buena porque está funcionando la ley. Y me dice, estás infringiendo la ley. Estás yendo a 130 por hora en la ley moral. Ustedes entienden ese lenguaje, ¿cierto? Porque la ley eso hace. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y esa expresión se repite en toda esta expresión, en mí, no afuera. En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no quiero hacerlo. Sé que tengo que dar ciertos pasos, pero me gana la carnalidad. Me gana el egocentrismo. Eso dice Pablo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. He escuchado de repente personas, no sé qué estaba pensando, te dije, no pensaba lo que decía. ¿Cómo eso no pensaba lo que decía? Te dije tantas cosas feas, no sé qué me pasó. Bueno, Pablo está diciéndolo. Miren, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. No dice que el mal está afuera. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Pablo está diciendo, hay una lucha constante. Por eso concluye el 24 con algo lapidario. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense en el versículo 25. Pablo termina esta sección y uno podría quedar un poco deslumbrado por la manera en que termina el versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! Es un poco desalentador. Está bien, ya, mi mente, como los gnósticos, ya sirvo al Señor, pero mi cuerpo no quiere hacerlo, así que ¿qué le voy a hacer? Recuerden que la Biblia no estaba escrita en capítulos. Miren lo que dice el 8.1, eso es parte del texto. Pablo no termina la sección ahí, dice en el 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y la pregunta es, Pablo, ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Qué dice su Biblia? Léalo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y noten lo que dice el 2. Pablo menciona el concepto de ley. Una ley en mis miembros, una ley en mi mente. Pero para derogar una ley, incluso en las cuestiones jurídicas, se necesita una ley superior. Y miren la ley superior que menciona Pablo en el versículo 2. Si hay una ley interna que me lleva cautivo, que es la ley de mis miembros, la ley de mi mente, tiene que haber una ley superior que derogue esas leyes o inhabilite la capacidad de esa tendencia interna a hacer lo malo. Miren, qué precioso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mire el texto, me ha librado de ¿qué cosa? De la ley del pecado e incluso de la muerte. Por eso, hermanos, cuando uno encuentra un creyente que lucha con el pecado, ¿cierto? De hecho, todos luchamos, pero estás perdiendo la batalla en cierto sentido, tienes que examinarte. Porque la potencialidad, por supuesto, no está en mis fuerzas, está en la liberación que Cristo hizo una vez y de forma eficaz. Por eso en el versículo 5 de 8:5, miren, Pablo es súper taxativo. Y esta epístola está llena de doctrina. Porque los que son de la carne, y ahí el verbo son o ser, tiene el concepto de identidad. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y miren la antítesis, pero eso es en cambio, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O dedican su mente a agradar al Señor. Esa es la idea ahí detrás.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es lo que pasa con un incrédulo. No puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso, si tú aún estando en este templo sospechas que no eres salvo, pide a Dios que te salve. Porque solo no puedes. Si aún anidas odio en tu corazón, no importa quién sea, es muestra de que no has conocido al Señor. Miren lo que dice el texto ahí en el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no quieren sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay una incapacidad total del hombre sin Dios a hacer la voluntad de Dios. Miren lo que sigue a continuación. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne o a las paradas de la carne, sino según el Espíritu. Y noten esta expresión: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra es muy clara. Tú no puedes decir, pastor, es que estoy luchando con este vicio por 10 años. Nunca has conocido al Señor. Nunca has tenido un encuentro con Él. Aceptaste al Señor 5 veces, 10 veces. Llenaste todas las hojitas cuando eras párvulo. Asististe a la iglesia o asistes regularmente. Pero aún así, si no has nacido de nuevo, entonces no puedes agradar a Dios. Pablo lo dice súper claro aquí. ¿Por qué? Porque los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Repito la segunda conclusión, me quedan 2. Nuestro mayor problema frente a Dios y su palabra es que siempre queremos hacer lo que queremos. Sin embargo, la redención no solo nos libera de las tinieblas, lo primero que hace es liberarnos de nosotros mismos, de nuestra desobediencia y de nuestras actitudes. Tercero, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes hacer. Dígale a una persona que es adúltero en un trabajo, ¿tú puedes dejar a tu amante? ¿Cuál va a ser la respuesta? Arrogante, me encima. Yo la dejo cuando quiero. Mentira, no puedes hacerlo porque eres un esclavo del pecado. Pasémoslo a otras áreas de pecaminosidad también. Rencores, odios, vicios. ¿Puedes dejarlo? No, no puedes. Tienes que clamar al Señor que te libere. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes. Solo Cristo nos puede liberar para poder hacer lo que debemos. Fíjense que Primera de Juan, acompáñenme otra vez a Primera de Juan, me queda una sola conclusión. Primera de Juan, capítulo 2. Recalca este concepto que estoy leyendo aquí, mis queridos hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 6. Primera Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él. Lo mismo, Juan siempre está diciendo, eres creyente. Y él dice, mira, si alguien llega a decir que es creyente, no importa si es pastor, no importa si es anciano, no importa si es un hermano común y corriente, no importa. Las jinetas no sirven. Aquí dice, el que dice que permanece en Él, bueno, trate de andar como el Señor le gusta. Leí mal, parece, ¿cierto? ¿Cómo dice su Biblia? Debe. Estás en deuda. Estoy en deuda. Es un deber, hermanos. El que dice que permanece en Él. No, si yo soy creyente, yo soy cristiano. Pero andas como quieres. Nunca has conocido al Señor. ¿Por qué? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí no significa que tienes que ir al lago ahora que estamos en verano y caminar por las aguas. Solo Cristo hace eso, ¿cierto? Tienes que andar en obediencia. Cristo anduvo en obediencia a su Padre. A eso se refiere. Por supuesto, eso se amplifica. Vuelvo a repetir. La verdadera libertad, hermanos, no consiste en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes hacer. Y finalmente termino con el cuarto punto.
No hay nadie que haya sido de verdad redimido, rescatado, desatado, reivindicado, que no sirva a Cristo, que no se comprometa con la iglesia de Cristo. De manera que si dices que Dios te ha redimido, entonces tu vida no estará enfocada a ganar dinero para tus planes más allá de lo necesario. Por el contrario, todas tus decisiones evidenciarán que Dios cambió tus prioridades para que Él sea glorificado, no solo en palabras, sino en hechos. No pueden haber cristianos que digan, no, pastor, yo quiero hacer esto otro, y el Señor, ¿dónde está en tu vida? ¿Dónde está el Señor en tu vida? Por eso, hermano, Dios también te ha redimido para servir al Señor. Con todo lo que tú tienes. Si tienes un don que estás esperando, úsalo para el Señor. Si tienes dos, mejor todavía. Si tienes facilidades para diferentes cosas que son necesarias, entrégaselos al Señor. Eso es lo natural que debe ser un creyente, o que debe llegar a concluir un creyente. Dios me redimió, ahora vivo para ti, Señor. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le salió al encuentro a Pablo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Señor, dame tiempo, por favor. ¿Qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? A la orden, Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, como dice el autor de Hebreo. Yo, humanamente hablando, y todos los predicadores que nos paramos aquí, somos totalmente ineficaces a veces, Padre, pero tu palabra tiene ese poder. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, de mis hermanos, de todos los que estamos aquí, y trae, por favor, frutos reales en nuestra vida. Que podamos entender la necesidad, Padre, de honrar. Estamos estudiando estos conceptos maravillosos de la salvación para entender qué has hecho tú con nosotros, cómo nos has salvado. Señor, el Evangelio, la iglesia de Cristo comprada por tu sangre, no es un club social. No es un grupo de amigos que tiene ideas parecidas y se juntan para cantar un par de canciones. Padre, la iglesia de Cristo son los creyentes redimidos reunidos que honran tu nombre y viven para ti. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.